En Arquitectura y Utopía, Manfredo Tafuri nos sumerge en un recorrido que no es simplemente histórico ni estrictamente teórico. Es, ante todo, un acto de desvelamiento. Desde la primera página, la obra deja claro que no se propone tranquilizar conciencias ni alimentar ilusiones. Al contrario, busca desarmar los relatos que han adornado a la arquitectura moderna con un aura de emancipación, para mostrar su complicidad, a veces inadvertida y otras veces deliberada, con las estructuras del capitalismo. Bajo la lente marxista de Tafuri, la arquitectura deja de ser una actividad puramente estética o técnica y se revela como un campo profundamente político, donde cada trazo, cada plan y cada forma llevan inscrita una ideología. El eje de esta crítica se encuentra en la noción de utopía. En la tradición arquitectónica, la utopía ha sido presentada como horizonte inspirador, como promesa de un mundo mejor capaz de ser construido. Sin embargo, Tafuri muestra cómo esa promesa se desvanece cuando entra en contacto con la realidad de las estructuras económicas y políticas que rigen la producción del espacio. El idealismo arquitectónico, sostiene, se subordina inevitablemente al plan, esa forma de organización total que, bajo la apariencia de racionalidad, absorbe y neutraliza cualquier impulso de cambio radical. El plan, más que una concreción de la utopía, es su domesticación. En este marco, la arquitectura no se convierte en el motor de un cambio social, sino en un instrumento funcional al mantenimiento del orden existente. Y lo más perturbador para Tafuri no es que esto ocurra por imposiciones externas, sino que el propio discurso arquitectónico ha internalizado el lenguaje del capital. La modernidad, con todo su repertorio de formas puras, ideales de eficiencia y promesas de progreso, termina ofreciendo una estética legitimadora de la lógica productiva del capitalismo. La tarea crítica, entonces, no pasa por inventar nuevos modelos utópicos, sino por desnudar la ideología que se oculta tras las promesas formales. Tafuri no invita a suavizar las tensiones, sino a intensificarlas. Para él, la crítica auténtica no busca reconciliar opuestos ni disimular contradicciones. Por el contrario, las expone con crudeza para obligarnos a verlas. La arquitectura, advierte, no puede prefigurar por sí sola una sociedad emancipada, pero sí puede ejercer una crítica de clase sobre su propio quehacer, iluminando su papel en la reproducción de las estructuras económicas y políticas que dice cuestionar. El modernismo, encarnado en figuras como Le Corbusier, se convierte así en un caso paradigmático de fracaso utópico. Sus planes y visiones urbanas, aunque innovadores, permanecen encapsulados como experimentos formales, sin capacidad de incidir realmente en el sistema que pretendían reformar. El problema no radica tanto en la ingenuidad de sus propuestas como en su incapacidad para superar las barreras estructurales que impone el marco capitalista. La crítica de Tafuri también apunta hacia la ideología de la forma, esa estrategia que convierte el caos urbano, producto de las dinámicas del capital, en un espectáculo culturalmente aceptable. Las contradicciones de la ciudad contemporánea se presentan como diversidad, vitalidad o riqueza visual, y el desorden estructural se legitima como un rasgo de modernidad. En esta lógica, la arquitectura no combate el caos, sino que lo embellece, lo convierte en mercancía y lo ofrece al consumo como experiencia estética. A partir de ahí, la arquitectura deja de ser un oficio centrado en resolver necesidades espaciales y pasa a funcionar como un dispositivo persuasivo. El valor estético se pone al servicio de suavizar las contradicciones del capitalismo, enmascarando sus efectos más crudos. La disciplina, así, pierde capacidad de análisis y reflexión teórica, sustituida por una ideología ligera y maleable que se acomoda a las demandas del mercado. Incluso la crítica corre peligro. Tafuri advierte que la crítica arquitectónica puede transformarse en ideología si no es consciente de su propia posición. Por eso, propone que la historiografía arquitectónica sea revisada desde una perspectiva que reconozca sus condicionantes materiales e históricos. La arquitectura, cuando se mira en perspectiva, aparece como una construcción institucional que ha servido primero al progreso burgués y luego a la consolidación del capital industrial. El planteamiento de Tafuri es tajante. No se trata de reconciliar tensiones, sino de escenificarlas. Solo así es posible revelar los límites de la arquitectura en un contexto donde su acción está constreñida por fuerzas ajenas a su voluntad creativa. La utopía, en esta visión, deja de ser un fin alcanzable para convertirse en un dispositivo crítico, un espejo que refleja las carencias y contradicciones del presente. En su recorrido histórico, Tafuri dibuja una línea que une el romanticismo, las vanguardias y el modernismo, mostrando cómo la potencia crítica de la utopía fue diluyéndose en la medida en que fue absorbida por las lógicas del mercado y de la planificación estatal.
Piranesi, con su visión de la ciudad como máquina absurda, se convierte en una figura anticipatoria de la metrópolis moderna, fragmentaria, caótica, pero perfectamente racionalizada por las dinámicas del capital. El eclecticismo romántico, lejos de rescatar valores genuinos, se convierte en un ornamento que disimula el desgaste de la ciudad capitalista. Las imágenes del pasado se reciclan para embellecer el presente, legitimando un orden urbano desigual y profundamente conflictivo. La modernidad arquitectónica, incluso sin proponérselo, ayudó a preparar el terreno ideológico para que la producción edilicia se integrara de lleno en la lógica del capitalismo avanzado. Este proceso implicó una pérdida gradual de autonomía disciplinar. La arquitectura pasó a subordinarse a criterios técnicos, económicos y funcionales que dejaron poco espacio para la expresión simbólica o la experimentación crítica. En este contexto, la arquitectura se disuelve en la planificación urbana y en la organización funcional del territorio. El objeto arquitectónico, antes cargado de significados culturales, se reduce a un elemento dentro de un sistema abstracto de producción y gestión del espacio. El arquitecto deja de ser un creador y pasa a ser un gestor técnico, un operador del plan al servicio de intereses que rara vez coinciden con las aspiraciones humanistas de la disciplina. Este desplazamiento queda ejemplificado en las propuestas de Hilbersheimer, donde la repetición modular, los volúmenes cúbicos y la racionalidad extrema muestran la renuncia a la arquitectura como portadora de un discurso simbólico. La forma se subordina por completo a la función y a la organización del espacio como engranaje productivo. Tafuri advierte que, sin un ejercicio crítico profundo, la arquitectura seguirá siendo un instrumento dócil de la tecnocracia. La innovación formal por sí sola no basta. Es necesario interrogar la base ideológica de cada decisión de diseño, comprender qué intereses sirve y qué contradicciones reproduce. De ahí que Arquitectura y Utopía sea más que un estudio histórico. Es un manifiesto que llama a pensar la arquitectura como praxis política. Cada proyecto, cada plan urbano, cada intervención en el territorio es una toma de posición frente a un sistema que condiciona, de forma silenciosa pero implacable, las posibilidades de acción. Tafuri no entrega soluciones fáciles ni mapas hacia un futuro ideal. Su apuesta es por un método que permita detectar, con claridad y sin autoengaños, cómo las utopías son degradadas y reapropiadas por las estructuras de poder. Esta conciencia histórica, según él, es la única base posible para imaginar cualquier forma de resistencia real. En última instancia, la obra invita a abandonar las ilusiones de que la arquitectura, por sí sola, pueda transformar el mundo. Pero lejos de ser un gesto derrotista, esta renuncia abre un campo fértil para una crítica radical, capaz de confrontar las condiciones que limitan a la disciplina. La utopía, despojada de su ingenuidad, se convierte en herramienta de diagnóstico, en un espejo que devuelve una imagen clara, aunque incómoda, del presente. Arquitectura y Utopía no es, entonces, un tratado sobre cómo construir el mundo perfecto, sino una guía para aprender a leer el mundo tal como es. Tafuri nos recuerda que antes de intentar transformarlo, la arquitectura debe aprender a comprenderlo en toda su complejidad, aceptando que el pensamiento crítico es, quizás, su herramienta más potente y su verdadera forma de resistencia. En el fondo, el mensaje de Tafuri es incómodo, porque despoja a la arquitectura de la máscara con la que a menudo se presenta, la de ser un agente puro, creador, casi heroico, capaz de salvar a la sociedad a través de la belleza y la innovación. Al arrancar esa máscara, nos deja frente a una disciplina atravesada por contradicciones, condicionada por fuerzas que la exceden, y que, sin embargo, sigue siendo un campo de lucha simbólica. La incomodidad no es un castigo, sino una invitación. Reconocer que la arquitectura es un espejo del mundo, y que ese espejo, si se coloca en el ángulo correcto, puede devolver una imagen más nítida de lo que somos. Esta conciencia no exige abandonar la creatividad ni la ambición proyectual, pero sí implica abandonar las ilusiones fáciles. Una utopía, en la visión de Tafuri, no es un plano maestro listo para ejecutarse, sino una chispa que provoca reflexión, una narrativa que revela las grietas de lo real. En ese sentido, el arquitecto crítico no es quien promete ciudades perfectas, sino quien, desde su oficio, logra que cada forma construida interrogue el sistema que la produce. De algún modo, Arquitectura y Utopía nos recuerda que toda obra, por modesta que sea, participa en un tejido más amplio, el de la historia, la economía, la ideología y la vida cotidiana. No hay gesto arquitectónico que esté al margen de estas fuerzas. La pregunta entonces no es si la arquitectura puede cambiar el mundo, sino si puede cambiar la forma en que lo pensamos y lo habitamos, sembrando dudas donde antes había certezas, y provocando discusiones donde antes reinaba el consenso.
Y así el verdadero legado de Tafuri no está en ofrecernos un catálogo de soluciones, sino en enseñarnos a mirar con ojos más agudos. La utopía, una vez liberada de su ingenuidad, deja de ser un mapa hacia un futuro inexistente y se convierte en un instrumento para navegar el presente. Quien entienda esto sabrá que la arquitectura no se limita a construir edificios, sino que, en su forma más lúcida, construye pensamiento. Y tal vez en ese pensamiento esté la primera piedra de cualquier transformación auténtica.